Buenas Hola, tardes. ¿cómo Muchas gracias están? por sumarse. Tati, vos nos ayudás tomando nota en el... Sí, ya en breve les comparto el link al Padlet para que puedan ir sumando. Aprovecho igual para decir que se sientan libres de abrir micrófono y hacer todas las preguntas que quieran. Lo mismo por el chat, vamos a ir pasando todo al Padlet. Y ya en breve empezamos. No sé si, Caro, ¿estás por ahí? Dale, buenísimo. Sabes que no la veo a Caro. Y un poco, digamos, la idea que teníamos es, como es un conversatorio, bueno, cuando ustedes se inscribieron en el evento, digamos, hubo algunas personas que ya dejaron preguntas cuando se inscribieron. Entonces la idea era empezar directamente leyendo y hablando, digamos, usar esas preguntas como disparadoras para empezar a conversar y reforzar un poco esto que decía Tati de idea de conversatorio, de que abran los micrófonos y sumen, sumen sus voces, digamos, o por el chat como se sientan más cómodos. Me falta Caro. Recién compartí el link al Padlet. Al Jamboard, quiero seguir. Buenísimo. Bueno. Bueno, nada, si quieren vamos arrancando hasta que se sume Caro, que nos iba a acompañar también en esta sala. Me gustaría compartir o preguntarles qué entienden por cultura de las organizaciones. No hay respuestas correctas o incorrectas, queremos conocer sus percepciones. Sí. Totalmente. Ya que vamos a hablar de transformar la cultura, ¿qué entendemos por Hola, cultura? ¿escribimos o te decimos? Dale, si te animás a hablar, me parece más divertido. Ok. Pues para mí, cultura en las organizaciones es como los valores que tiene una organización y cómo se vive diferentes temas dentro de una organización. Perfecto, valores. Excelente, ¿alguien más? Y cómo se viven, digamos, ¿no? ¿Alguien más? ¿Se anima? Hola, buenas tardes. Soy estudiante de la licenciatura en Administración y por eso podría dar como dice una compañera, además de los valores y principios, también tienen que ver las relaciones que hay entre las personas, los vínculos, las actitudes, normas que pueden generarse dentro de una organización entre las personas que son parte, por supuesto. Uh-huh. Buenísimo, Perfecto. gracias. Bien. Espera que yo puse algo ahí. ¿Me escuchás, Celina? No sé. Sí, te escuchamos. Sí. Dale. Escribí algo antes. Yo soy kinesióloga y escribí son las formas de actuar y de pensar de la organización. Me pareciera a mí, con todo lo que la otra compañera dijo, tiene que ver con las normas de funcionamiento, de las relaciones, sobre todo la forma de pensar de la organización, me parece a mí. No sé. No sé si compliqué o... No, está clarísimo, está clarísimo. Y me parece que, digamos, que va sumando, que entre todos vamos sumando y armando esta definición de cultura que tiene que ver con eso, con los valores, con las creencias, con cómo uno se siente en la interacción con esa organización y cómo eso afecta después cómo nosotros somos o cómo nos desempeñamos en esas organizaciones y los resultados a los que llegamos. ¿Y por qué creen que estamos hablando de transformación cultural? En las organizaciones, desde el punto de vista de ustedes. Hola, yo soy Judy de Formosa. Desde mi punto de vista, bueno, yo trabajo en un banco y estoy percibiendo y bueno, estoy acompañando también
a toda una transformación que hay en cuanto a todo lo que tenga, a toda la temática que tenga que ver con perspectiva de género. Esto hace que tengan que cambiarse muchas normativas, que tengan que cambiarse las reglas dentro de la concientización también, como para ir cambiando de a poco la cultura de la organización. Y al ser un banco, también nos vemos, también tenemos una normativa que viene de arriba, del Banco Central. Así que en ese sentido es como que tenemos que ir adecuándonos a forjar este cambio de cultura. Okay. O sea que en este caso se podría decir que es un factor externo al banco en el que vos trabajás, que vendría a ser otro banco, que los impulsa o los empuja a... Sí, es externo e interno, pero para que sea algo que esté bien organizado y normado, entonces también, o sea, también es externo porque, bueno, creo que son directivas también que vienen a nivel nacional, o sea, el Estado está como muy pendiente de este tipo de transformaciones, entonces se van adhiriendo todos los demás organismos, tanto los sindicatos como el Banco Central, como, bueno, Claro. todo lo que tenga que ver a nivel nacional, para unificar también criterios, porque quizás se venía avanzando en forma particular en cada organización, pero es como que tenemos que estar alineados a una normativa central y tener las reglas mínimas y básicas para acompañar este cambio. ¿Y cuáles son las reglas? ¿Cuáles fueron como las políticas básicas? Porque yo vi que muchos bancos empezaron a crear, por ejemplo, las comisiones de género y diversidad, ¿no es cierto? Lo vi en el BCR, lo vimos en el Banco Nación, bueno, muchas. ¿Cuáles son los principales lineamientos que se bajaron para integrar este tema de género en las entidades financieras? Y en las entidades financieras principalmente tener como base un protocolo, protocolo de violencia de género. Violencia. O sea, sí, sobre todo se apunta también al tema del cuidado. Ahí está muy presente el tema de cómo trabajar, cómo reglamentar el trabajo remoto, porque nos vimos afectados muchos en ese sentido, de que trabajamos muchísimas horas más que antes, y ya sabrán que las mujeres somos en las que más repercute esta situación. Sí. Entonces, bueno, todas estas comisiones de género están enfocadas en ir reglando y ir como acomodando y coordinando entre todos los bancos cuáles van a ser los lineamientos generales que todos los bancos tenemos que seguir para avanzar y para que en sí la cultura de todas las organizaciones y también sea expansivo, o sea, nosotros ver con nuestros proveedores, Con sus proveedores, ver o sea, toda con su nuestros cadena de valor. clientes, exacto, que no sea algo que quede solo en la organización. Buenísimo. En este sentido hay muchos bancos que ya avanzaron, hay muchas, no solo bancos, organizaciones que ya iban avanzando en forma particular o privada, pero al tener una bajada de arriba del Estado y del Banco Central de la República Argentina, entonces esto está como mucho más en una misma línea. Eso es lo que yo veo. Para que Muy todos los que interesante, ya avanzaron algo, claro, los que ya avanzaron algo, ayuden a los que recién empiezan, también enseñen, o sea, los bancos que están más avanzados, enseñen a los otros, y que nosotros también esto podamos replicar en toda la cadena del sistema financiero. Está buenísimo, porque aparte lo que hace también es que le da cierta coherencia, ¿no? Como que todos tengan objetivos similares y todos apunten a lo mismo. Y otro punto que me parece interesante es, no es lo mismo tener buenas prácticas que institucionalizar procesos. Entonces, cuando vos ya tenés una política escrita y reglada, digamos, esas cosas después no cambian si tenés un líder que lo apoya o no lo apoya, digamos, hay cosas que ya están, que son parte de la organización, y eso genera cultura. Porque muchas organizaciones hacen cosas muy buenas en materia de género, pero no las documentan y no las institucionalizan, sino que dependen de que hay un jefe que está sensibilizado o una líder que tiene perspectiva de género. Pero eso después cambia porque las cosas cambian, porque la vida sucede y no permean tanto en la organización. Entonces la transformación cultural requiere de políticas y de procesos, como vos mencionás. Me parece un punto muy interesante. Acá hay gente que tiene la mano levantada, ¿no, Tati? Sí, Alejandro la había levantado primero. Dale. Sí, hola, ¿se me escucha? Sí, perfecto.
A mí me parece que la necesidad de transformación cultural parte del momento en que hay un sentimiento de crisis, que no, las prácticas que se estaban realizando ya generan más problemas que soluciones, entonces surge la necesidad de cambiar. Uno no cambia naturalmente porque sí, si está cómodo o tiene sentido lo que realiza, lo sigue sosteniendo. El problema es que hay demandas, tanto desde el colectivo de mujeres como de otros sectores, de empezar a modificar ciertas situaciones que antes se veían como natural. Totalmente, sí. Ahí yo, solo para retomar lo que decís, me parece que hay un cambio de época totalmente presionado y movilizado por los colectivos de mujeres que venimos trabajando en estos temas. Y después hay una conciencia mayor del riesgo de no hacer estas cosas, porque son totalmente importantes, pero los riesgos de situaciones de violencia laboral, por ejemplo, son mucho más grandes. Los riesgos hoy de, no sé, hacer una comunicación o una publicidad totalmente sin perspectiva de género, con contenidos totalmente sexistas, tiene otra condena social. Entonces, desde ese lugar creo que todo eso genera este sentimiento de, ¿y por qué ahora? De repente, si estamos luchando por esto hace un montón de tiempo, bueno, y de repente ahora ya no es lo mismo, ¿no? Hay como una sensación de las cosas tienen que cambiar y las organizaciones tienen que ayornarse a los tiempos. Así que buenísimo. Sin duda. Julieta, te escuchamos. Tenías la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Dulce, yo también trabajo en un banco, trabajo en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Estoy ahora en el área de finanzas sustentables, y sí, escuchaba acá a mi colega que habló antes que yo, que con todo el tema de las comisiones de género, de las mesas sectoriales, de los protocolos que han firmado todos los bancos para ir hacia este lugar. También se incorporó en la paritaria bancaria la perspectiva de género en esta última que se firmó en el mes de marzo, con lo cual también es un avance súper importante. Pero yendo a la pregunta inicial de por qué es necesaria una transformación cultural o para qué necesitamos la transformación cultural, creo que justamente la cultura y las personas es algo sistémico, ¿no? Las personas creamos cultura y la cultura crea a las personas. Y estando inmersos en organizaciones donde quizás son muy patriarcales, que vienen con muchísima historia, con una estructura muy fuerte, muy pesada. Por ejemplo, el Banco Provincia va a cumplir 200 años. Entonces hay que cambiar desde, no sé, el cupo de mujeres en gerencia general hasta, no sé, las mujeres suben primero al ascensor y si hay una mujer en la reunión es la que hace el café. Entonces, digo, hay un montón de micro situaciones que más allá de políticas o de normas que puedan estar escritas, si vos no transformás la cultura, eso va a seguir sucediendo. Por eso creo que es clave la transformación cultural en las organizaciones. Más allá de que haya una normativa que te diga hay que tener 3 mujeres y 3 hombres en la gerencia general, esos como micromachismos o las cuestiones culturales del día a día, sin una transformación cultural el cambio no se sostiene. Totalmente, acciones que sostengan lo que dice esa normativa, ¿no? En definitiva, en función de lo que todos fuimos diciendo de qué es cultura, me parece que podemos concluir que habilita o inhabilita ciertos comportamientos. Y en ese sentido, bueno, un poco lo que íbamos comentando todos, ¿no? Esa cultura debe como empujar, digamos, comportamientos que tengan que ver con una mirada más inclusiva, y empezar a no tolerar aquellos que tengan que ver con el maltrato y con la violencia en los lugares de trabajo. No sabían, a ver, tenemos un comentario acá, un reflejo en las acciones es evidenciar esa transformación cultural. Buenísimo. Teníamos 2 preguntas que les había comentado al principio que habían dejado cuando se inscribieron. Caro, te las leo. Dale. Y de ahí seguimos conversando, si les parece. Dice, una de las preguntas dice, ¿cómo lograr integrar una perspectiva de igualdad de género si quienes lideran la organización son varones? ¿Qué experiencia de construcción desde la base identifican? Varones y que no se quieren sumar al cambio, además, porque a veces hay algunos varones, pocos, pero que compran la agenda y están totalmente convencidos. Pero yo creo que esa es la realidad casi de la mayoría de las organizaciones, ¿o no? Como líderes que todavía no entienden o no ven
totalmente esta necesidad de cambio, entienden que hay una presión desde abajo, entienden que los tiempos cambiaron, pero no están convencidos. Es como que sí, lo hago, pero profundamente no hay un entendimiento. A ver, yo digo, les cuento solo la experiencia de Grow, no es ni la única manera ni la mejor, pero nosotros intentamos que el abordaje sea lo más integral posible, porque a la gente se las convence con distintos argumentos. Hay gente que necesita escuchar el argumento de negocio, de que la diversidad y la innovación son la punta de lanza de organizaciones más eficientes, a menos rotación del personal y demás. Hay organizaciones que tienen menos aversión al riesgo, entonces están totalmente determinadas a cambiar porque entienden que en este contexto, con la aprobación del convenio 190, ya las organizaciones no pueden dejar de trabajar hacia la erradicación de la violencia laboral. Hay gente que se le ingresa desde el plano personal. Vieron que muchas líderes dicen, ay, ahora que tengo hijas mujeres me doy cuenta que el mundo es desigual, y vos como, sí, bueno, tuviste que llegar a esto. Bueno, ok, vamos por las reflexiones vinculadas a cómo criar y cómo esto te va a impactar en tu plano personal y demás. Hay gente que solo lo vincula a los negocios, o sea, las instituciones bancarias están cambiando también porque su negocio está estancado en el sentido de, si le seguimos prestando a las mismas personas que, digamos, que le seguimos prestando hasta siempre, ya la torta no se está ampliando. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a cambiar los criterios de inclusión financiera? ¿Qué pasa si atraemos mujeres desde otros lugares y las acompañamos en su crecimiento profesional? ¿Qué pasa si prestamos a gente que antes no prestábamos? ¿Qué pasa si...? Entonces digo, hay tantas aristas del negocio y de las organizaciones, también desde la política pública, porque desde el Estado también hay que convencer a los políticos y las políticas de que esta es la agenda prioritaria. Entonces yo creo que hay que tener muchos discursos con diferentes disciplinas, digamos. Creo que transversalizar el género es entender que vos no podés tener buenas políticas de maternidad y paternidad y darte vuelta y decir que se trabaja 24 horas. No se puede. No se puede intentar que la maternidad y la maternidad concilien con una cultura de trabajo donde estás todo el día en la oficina. No se puede, y no se puede pretender que la gente sea feliz y que tenga hijos. O sea, son tensiones que tienen que dejar de existir. No puede ser inclusivo y tener líderes autoritarios. O sea, una organización que dice que es inclusiva y su CEO o su número uno o su no sé quién es una persona que solo tiene buen desempeño digamos, a expensas del maltrato, no. O sea, son las señales erróneas. Entonces digo, para mí la clave desde Grow, nosotras creemos que la clave es la integralidad. Tiene que haber una coherencia. ¿Se avanza más lento? Sí, se avanza más lento, pero se avanza en la transformación cultural. O sea, es una idea de que esto así no va más y vamos de a poco moviendo todos los engranajes hacia el cambio cultural. Nada, esa era mi breve reflexión. No sé si me expliqué. Está perfecto. Y también, nada, si no, lo que termina sucediendo es que esas acciones a veces quedan en la nada, ¿no? Caen por su propio peso. Empresas a veces que empiezan por la publicidad y tienen, digamos, las peores prácticas internas. No, totalmente. Y también como caen digamos, termina no sucediendo nada, como por ejemplo, se me ocurren varias empresas o organizaciones en donde tienen licencia por paternidad, y el análisis que hacen es, dan la licencia por paternidad, la gente no se los toma, entonces digamos, no les interesa tomarse los días. En realidad, claro, y refuerzan su creencia, ¿no? Bueno, pero a los hombres no les interesa. Y refuerzan su creencia. Cuando escarbas un poco te das cuenta que esa licencia por paternidad en realidad se trata de disminución de horas de trabajo, y el sueldo se los reducen proporcionalmente, con lo cual eso está estudiado, que al varón que es padre lo que más le interesa es poder conseguir más dinero en este ataque de responsabilidad de que tiene un chico que alimentar, ¿no? Entonces, bueno, o con líderes, como vos decías, Caro, recién, muy autoritarios, o una cultura en donde no está permitido ni bien visto que un varón se tome licencia por paternidad, y había un caso en donde incluso la empresa tenía la licencia, el empleado le comunicaba que se la estaba por tomar y el jefe le preguntaba, ¿qué vas a hacer en la licencia? Como directamente, como, ¿y qué vas a hacer? Y este jefe tenía hijos y todo, ¿no? Hijos e hijas. Pero por eso me parece que es interesante esto que dice Caro del transversalizar y hacerlo cultura, porque si no estas acciones terminan como perdidas en un papel. Y después había otra pregunta, que era la siguiente, que bueno, un poco que
que va de la mano. Dice, ¿qué acciones concretas pueden incorporar las organizaciones en la cotidianidad para poner en agenda la igualdad de género? ¿Qué se les ocurre? Tenemos a Ahí alguien Laura levantó la mano. Sí. Te escuchamos, Laura. Te escuchamos, Laura. Creo que no Hola, es el buenas micrófono. tardes. Bueno, yo trabajo en gobierno de la ciudad, estoy en lo que es el cuerpo de agentes de tránsito y me desempeño como psicóloga social. Estoy a cargo de una red interdisciplinaria psicosocial donde llevamos a cabo, bueno, que tienen relación con la pregunta que hicieron recién y un poco lo que hablaban las compañeras de bancarios, que tiene que ver con realizar protocolos y procedimientos en todo lo que es género. La repartición de cuerpo de tránsito tiene una dotación de 2.000 personas, de las cuales 1.600 son mujeres. Entonces es imprescindible esto. Todo esto surgió a partir del asesinato de una compañera que estaba haciendo un puesto de alcoholemia y fue asesinada en ese puesto de alcoholemia por un loco que iba manejando a 130 kilómetros por avenida Alcorta. Ah, y sí, bueno, fue conocido el caso, que la Hace atropelló. poco, Ay, hace un sí, año, sí, sí. 2 años. sí, en la puerta de Canal 7. Entonces, a partir de ahí comenzó, bueno, la creación de este área y todo lo que tiene que ver con género. Hoy, en el 2020, a nosotros nos toca realizar tareas desde el home office, todos los que somos del área administrativo, todo lo que es atención social, ¿no? Digo, y en ese sentido es muy controversial, porque por un lado estamos generando procedimientos y cuestiones que tienen que ver con la inclusión y la no violencia dentro del ámbito laboral, y por otro lado hay una falta de reglamentación en todo lo que tiene que ver con teletrabajo, y en ese sentido como que me gustaría saber un poco, digo, cómo poder canalizar esto, ¿no? Digo, si bien Argentina ya tiene la ley de teletrabajo, pero a rasgos generales, digo, me parece que no son muchos los sindicatos que han adherido a cambiar el convenio y está todo en tratativa. Digo, y en ese sentido, ¿dónde nos podemos amparar, si ustedes saben o no? Digo, porque es parte de la transformación de esta cultura, digo, de las organizaciones en relación también a lo que hablaban recién, digo, podemos promocionar muchas cosas, pero si estamos trabajando 20 horas de 24, o si desde la casa, digo, están llevando al hijo a la escuela y en el medio tienen que estar respondiendo un WhatsApp de requerimientos de la repartición, digo, y es muy difícil, es muy complicado. Entonces, en ese sentido, no sé, una orientación o algo como, digo, más allá de lo que ya se está haciendo puntualmente, de lo que es violencia de género, y insisto, y de la inclusión y de la no violencia dentro del ámbito laboral, ¿no? Digo, porque terminamos viviendo, los que promocionamos esto, terminamos presos y viviendo la propia violencia, ¿no? Sí. Bueno, nosotros desde Grow, te cuento lo que sé y lo que no sabemos, no lo sabemos, te lo podemos averiguar. Nosotros sí medimos lo que son los índices de violencia laboral en la pandemia. Hicimos una encuesta en 4 países de América Latina, donde Argentina fue uno de los países que fue parte de la muestra. Hicimos una alianza con Fundación Avon, con Nodos y con ELA y con Boomerang, para descubrir que el 80% de las personas que contestaban la encuesta, el 78%, sufrieron violencia laboral durante el último año. Y una de las principales formas de violencia que se sufrió justamente fue la violencia psicológica, lo que tenía que ver con el hostigamiento, con, digamos, ¿no? con no discernir los límites en cuanto a cuando la persona está trabajando o no trabajando, porque justo lo que se desdibujó es esa frontera, porque antes uno iba de 9 a 6 y se iba a la casa, pero ahora que no hay ese límite, esa demanda constante de tareas, también fue parte de los hallazgos que encontramos. Y otra violencia que también vimos más extendida, que antes no existía, es la violencia económica. Esto de retrasar los pagos, de amenazar con despidos, bueno, en un contexto de desempleo, de crisis, o sea, las personas, los empleados nos volvemos totalmente vulnerables a esta situación. Entonces, además de las situaciones de acoso y demás, la violencia psicológica y la violencia económica fueron como 2 formas de violencia que se incrementaron muchísimo durante la pandemia. ¿Cómo viene la ley del teletrabajo a suplir, a reglamentar y a darle un eje a esto? Bueno, se supone que un poco justo lo que venía era ayudar, ¿no? Recuerdo las disposiciones de la ley y tenían que ver con esto, ¿no? Con respetar los horarios, con respetar la vida privada, con y demás.
pero si ahora me preguntas, digamos, en la vida práctica, cómo se aplica, no lo sé. No lo sé. No sé si Celi tiene más información al respecto, pero yo no lo sé. No, la verdad es que no. Concretamente de la ley de teletrabajo, no. Digamos, entiendo, digamos, como lo paradójico de la situación, se me ocurre, y no desde lo institucional, sino más desde lo grupal, si querés, desde tu grupo de trabajo, desde, bueno, plantear conversaciones, digamos, ustedes, digamos, se me hace difícil ahora porque no conozco ni la dinámica ni nada del trabajo, pero sí por ahí buscar otros con quien que estén pasando por la misma situación, con quien poder hablar, y en algún momento, no sé, ver en qué espacio, por qué espacio lo pueden canalizar, digamos, ¿no? Sí, Para otra cosa que buscar una intentamos solución. ver, sí, perdón, Celi, otra cosa que intentamos ver era si los objetivos de los trabajos se habían adecuado. Y no sucede en ningún caso. O sea, todo el mundo asume que uno tiene que cumplir las mismas tareas con los pies adentro de la casa, con las tareas de cuidado al tope de la agenda, y ahora incluso con esto de que un día va a la tarde, un día va a la mañana, no hermano, el otro. Bueno, nada, el mundo laboral no se está adecuando todavía a esto en la experiencia que tenemos, pero bueno, nada, debemos buscar buenos ejemplos y buenas prácticas para ver qué hay. ¿Puedo decir algo? Sí, cómo no. A ver, la realidad es que todavía está todo muy en una situación de conflicto permanente, más allá de las normativas. Es muy difícil. La ley de teletrabajo se planteó para organizar una modalidad de trabajo. O sea, el convenio no tiene por qué, no es argumento decir que no está en el convenio colectivo de trabajo esta modalidad para que se cumpla la ley. O los convenios de trabajo son mucho más viejos. El tema es que en esta situación que está, es muy difícil cumplir cualquier normativa. Hay que evitar por ahí los abusos que puede haber desde la patronal, estoy en el sector privado, por ahí cuando hay un conflicto, dirigirse o a la organización gremial o entre los propios compañeros para tratar de establecer poder hablar la situación para que no se desmadre. Pero se hace muy, muy difícil porque ahora es como si estuviésemos en una situación de guerra. Hay cambios, se dice una cosa, el otro día se desdice, entonces es muy difícil poder organizar de manera no hay parámetros normal. claros. También está la Oficina de Violencia Laboral, la OABL, que hace su trabajo. Me imagino que por ahí también las pueden asesorar mejor. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere opinar un poco más sobre estos roles de transformación y cómo lograrla? Hay un comentario, Caro. Dale. Yanet, perdón si estoy diciendo mal el nombre, consulta si conocemos algún documento o publicación en la cual podamos leer buenas prácticas de conciliación, vida personal, vida laboral. Sí, de eso hay un montón de literatura, tiene que ver con varias cosas, la conciliación de la vida laboral y personal. Primero tiene que ver con, no se tiene que vincular exclusivamente con el tema de tener hijos o no tener hijos. Esto tiene que ver con la vida privada. Después, si uno quiere mirar Netflix o tiene 2 hijos, no importa. Tiene que ver con este concepto de cuántas horas y dedicación uno le aporta al trabajo y después cuánto tiempo tiene libre para generar y hacer otras cosas. Entonces, en principio, hay cuestiones básicas que tienen que ver con los horarios. O sea, ninguna organización va a lograr una buena conciliación con estas organizaciones que tienen cultura full life, full work, porque es imposible. Y ahí se ven mucho los sesgos de género y de las generaciones. Las organizaciones que no tienen buenas prácticas de conciliación son organizaciones que contratan y que mantienen personal muy joven. O sea, que intentan que no entre en tensión o que despiden y expulsan a los varones y a las mujeres, sobre todo de determinada edad. Y se ven estas organizaciones, es muy fácil. Vos sacás una foto y ves la dotación. Una organización que en promedio tiene 26 años es porque trabajan muchísimas horas y porque están buscando un público muy joven y que cuando las mujeres solemos tener hijos nos volvemos descartables. Ay, perdón. Pero te podemos compartir literatura. Hay muchas buenas prácticas de eso, en relación a eso. Ahí queda. Bueno, Celi, si querés, después, bueno, entre nosotros nos dividimos la devolución.
Dale. Dice el tiempo, bueno, nada, queda 0 segundos, pero todavía no nos devolvieron, ¿no? No, es verdad. Por ahí falta algo más. Así que si alguien más quiere agregar algo, buenísimo. Sí, y agradecerles a todos que se hayan sumado a eso desde ya.